Hay líneas en los mapas que parecen no tener sentido. Hay casas que están divididas entre dos países. Hay lugares rodeados por otros países. E incluso hay tierras que parecen estar en 4 países al mismo tiempo. Pero en este video vamos a ver algo aún más extraño. Países que están dentro de otros países. Pero antes de empezar, no olvides darle like a este video. Esto significa mucho para nosotros los creadores de contenido. Muchas gracias y ahora vamos a empezar. Empecemos con el número 5, Lesoto, un país que parece que Sudáfrica olvidó incluir. En todo el mundo solo hay 3 países rodeados completamente por un solo país. La Ciudad del Vaticano, San Marino y Lesoto. Pero Lesoto es el más diferente. Es un país completo, tiene una población de más de 2.3 millones y por todos lados está rodeado por Sudáfrica. Eso significa que si quieres entrar o salir, tienes que pasar por Sudáfrica. No tiene mar, no tiene otra frontera, no hay otra salida, es un país rodeado por otro país. Y lo más sorprendente, no es pequeño. Tiene más de 30.000 kilómetros cuadrados, es más grande que Bélgica. Y ha tenido su propio gobierno desde 1966. Tiene su propio rey, su propio ejército, su propia moneda, su propio gobierno y su propio lugar en las Naciones Unidas. Es un país completo, pero está dentro de otro país. ¿Cómo pasó eso? La historia comenzó en la década de 1820. Moshu lideró a varios grupos de personas que huían de las guerras en la región. Él eligió las montañas como hogar, no solo por seguridad, sino porque era fácil de defender. El lugar era como una fortaleza natural. A medida que los colonos de Europa se acercaban, él hizo un acuerdo con el Reino Unido. En 1868, su territorio estaba bajo la protección de otro país. Es decir, estaban protegidos por Gran Bretaña, pero seguía siendo un territorio aparte. Por eso, cuando se formó Sudáfrica en 1910, Lesoto no fue incluido, y hasta hoy sigue siendo un país dentro de otro país. Cuando Sudáfrica salió de la Commonwealth durante la época del apartheid, el Reino Unido mantuvo el control del antiguo Basutolandia, y en 1966 se independizó y se llamó Lesoto, un país completo, que está dentro de otro país. Pero eso no es lo único extraño de Lesoto. Tiene otro récord que casi ningún otro país en el mundo tiene. Es el único país cuyo territorio entero está a más de 1000 metros sobre el nivel del mar. Eso significa que incluso su parte más baja sigue siendo alta. La parte más baja, donde se encuentran 2 ríos cerca de la frontera con Sudáfrica, está Kundrostan a unos 1400 metros y esa ya es su parte más baja. De hecho, más del 80% del país está pues a una altitud de más de 1800 metros, mientras que Sudáfrica a su alrededor es mayormente plana. Lesoto está como en lo alto, como si estuviera en las nubes. Así que no es solo un país dentro de otro. Su ubicación está incluso a mayor altitud que el país que lo rodea. Ahora vamos al número 4, la extraña combinación de Mada y Nawa. Así es, hay una parte de los Emiratos Árabes Unidos que está dentro de Omán, y dentro de eso hay una pequeña parte otra vez de los Emiratos Árabes Unidos. Es como si estuvieran apilados uno sobre otro. Si vas manejando entre Fujairah y Khor Fakkan, de repente entras a Omán. No hay punto de control, no necesitas pasaporte, no hay un cambio claro en el entorno. Solo te das cuenta por un pequeño letrero. Ese lugar es Mada, una pequeña parte de Omán que está rodeada por los Emiratos Árabes Unidos. Pero ahí no termina la historia. Si entras más adentro de Mada, hay algo aún más extraño. Llegarás a Nawa, es una parte de los Emiratos Árabes Unidos que está dentro de Mada. Eso significa Emiratos Árabes Unidos, luego Omán, luego otra vez Emiratos Árabes Unidos. Hay un país dentro de otro, y luego otro más dentro de ese. ¿Y cómo sucedió esto? No fue por una guerra ni por un acuerdo entre grandes países. Esto solo empezó por una decisión de los líderes locales en los años 1930 o 1940. Les dieron a elegir a quién querían unirse, y ahí se formó la extraña línea en el mapa. Hasta ahora todavía no ha cambiado. En ese tiempo, las líneas en el mapa aún no estaban claras. Era como una mezcla de lugares controlados por diferentes grupos, que estaban bajo el control laxo del Reino Unido. Había 4 grupos principales que tenían poder en ese entonces: los Al-Qasimi de Ras Al-Khaimah, los Al-Qasimi de Sharjah, los Al-Sharqi de Fujairah y los Al-Said de Omán. Todos enviaron representantes a un lugar, Mada. Allí hablaron. Allí presentaron sus argumentos sobre quién debía gobernar. Los ancianos de Mada escucharon, pensaron y eligieron,
Eligieron a Omán porque pensaban que el gobierno allí era mejor, el estado era más rico y, sobre todo, podían proteger mejor su suministro de agua. Esa decisión quedó registrada, y en 1969, cuando los británicos arreglaron la línea en el mapa, Mada se convirtió oficialmente en parte de Omán. Aunque está rodeado por los Emiratos Árabes Unidos, no todos estuvieron de acuerdo. Dentro de Mada hay un pequeño lugar llamado Nawa. Tienen una relación más cercana con Sharjah. Así que, aunque los alrededores eligieron Omán, ellos permanecieron leales a los Emiratos Árabes Unidos. Y así se formó una situación única. Nawa es un territorio de los Emiratos Árabes Unidos que está dentro de Omán, que a su vez está dentro de los Emiratos Árabes Unidos. Es uno de solo 2 casos de este tipo en todo el mundo. El otro es la famosa línea en el mapa entre Bélgica y los Países Bajos. Ese es el último en la lista. Pero lo más curioso es que cuando estás ahí, todo parece normal. No hay guardias, no hay control de pasaportes, no hay puertas. Solo en el mapa es confuso. En la vida real, parece una sola comunidad. La gente de Mada va a los Emiratos Árabes Unidos para trabajar. La gente de Nawa va a Mada para cargar gasolina. Como la gasolina es más barata en Omán, su sistema de ayuda es diferente al de los Emiratos Árabes Unidos. Por eso, la simple gasolinera en Mada se ha convertido también en un punto de referencia. No porque sea famosa, sino porque ahí es donde realmente sientes que estás cruzando de un país a otro. Aunque casi nada cambia en los alrededores, los vehículos siguen llegando desde el otro lado. Por eso la gasolinera en Mada se ha convertido en uno de los lugares más concurridos. Y la verdad, este es el ejemplo más simple de una situación inusual. Hay una frontera en medio de la comunidad, pero la vida normal de las personas sigue como si nada. En un mundo donde la mayoría de las fronteras entre países existen por guerras, creencias o diferencias étnicas, Mada y Nawa solo se formaron por una reunión, una decisión y un pueblo que creyó que el sistema de agua de Omán era mejor. Y en el desierto, eso es suficiente. Ahora vamos al número 3, un lugar aún más confuso, Daalaka-Gravary, un pedazo de tierra que ni siquiera puedes imaginar. Antes, este pequeño terreno, de solo 1.7 acres, casi del tamaño de un campo de fútbol, estaba dentro de 4 países consecutivos. Es como si hubiera un país dentro de otro y luego otro más adentro. Y este es el único caso así en todo el mundo. Es un poco confuso, pero en realidad es sencillo. Daalaka-Gravary es parte de la India, pero ese pedazo de la India está dentro de una aldea de Bangladesh. La aldea de Bangladesh está dentro de una aldea de la India. Luego, la aldea de la India está de nuevo dentro de Bangladesh. Es como si estuvieran una encima de la otra. Esto rara vez sucede, pero ¿cómo pasó esto? Vamos a regresar a la historia. En 1713 hubo un acuerdo entre el reino de Cots Bihar y el imperio mogol. Terminaron su conflicto, pero hubo un problema. No dejaron claro a quién pertenecía cada terreno. Hubo muchos pequeños pedazos de tierra esparcidos por todo Bengala. No había orden. No había una razón clara. Y ahí comenzó una de las fronteras más caóticas entre países en la historia. En 1947, la antigua India británica se dividió. Se dividió en India y Pakistán Oriental, que más tarde se convirtió en Bangladesh. Pero no se resolvieron las pequeñas porciones de tierra, así que también quedaron incluidos esos lugares separados. Había 106 partes de la India dentro de Bangladesh, y había 92 partes de Bangladesh dentro de la India. Y no solo eso, hay algo aún más complicado. Hay lugares que están dentro de otro lugar y luego hay otro más dentro de ese. Ahí es donde entra Daalaka-Gravary. Hay una historia sobre esto. Según la historia local, hubo tierras que los reyes perdieron solo por apostar en juegos de azar, como si fuera una simple apuesta. La tierra era la apuesta. Y cuando perdían, solo firmaban un papel y de inmediato cambiaba la propiedad. De ahí viene el término Chit Mahal. Tierras que se transfirieron solo por un simple acuerdo. Pero en la vida real, la situación de la gente ahí es muy difícil. Por ejemplo, pues un agricultor que terminó su trabajo en Daalaka-Gravary vive en Bangladesh, pero su tierra es parte de la India. Y para llegar a la parada de autobús más cercana, tiene que cruzar al otro país 4 veces. Así es su camino. India, luego Bangladesh, luego India otra vez, luego Bangladesh otra vez. 4 cruces, aunque el viaje solo dure unos minutos. Y lo peor es que no hay un sistema fronterizo claro. No hay un punto de control adecuado, no hay un control claro. Y por eso, muchos residentes casi no tienen acceso a servicios básicos. No tienen electricidad adecuada, falta sana atención médica y es difícil recibir ayuda del gobierno.
Es como si no pertenecieran claramente a ningún país. Por eso pasaron décadas antes de que esto se resolviera. En 1974, India y Bangladesh llegaron a un acuerdo para resolver la frontera entre los dos países, pero no se implementó de inmediato. Esto llevó muchos años de conversaciones y retrasos, hasta que finalmente en 2015 se aprobó un nuevo acuerdo. Y el 1 de agosto los dos países intercambiaron tierras. Más de 50,000 personas recibieron la opción de elegir la nacionalidad que querían, y así terminó el problema de Dala-Kagravari. La pequeña porción de tierra que estaba dentro de 4 capas finalmente pasó a manos de Bangladesh. Una situación extraña que duró casi 300 años, de repente desapareció en una sola noche. Y hasta ahora sigue siendo el único enclave de tercer orden registrado en todo el mundo. Y probablemente esto no volverá a suceder. Ese larguísimo acuerdo no solo se trataba de un mapa, resolvió un problema que había pasado desapercibido durante mucho tiempo. Las personas que viven en esos lugares en su mayoría son agricultores. Es como si vivieran en un lugar sin un país claro. En papel, pertenecen a un país, pero en la vida real, no. No están bien gobernados, no reciben servicios y no hay un protocolo claro. Cuando se enferman, es posible que la clínica más cercana esté en otro país. Si necesitan registrar algo, tienen que cruzar varios países. Cosas simples se vuelven complicadas. Pero cuando llegó el acuerdo, se les dio una opción. Podían convertirse en ciudadanos de la India o de Bangladesh. Algunos también se mudaron de casa, y el antiguo Dala-Kagravari, ese pequeño lugar que era un gran lío, ahora es solo una parte normal de Bangladesh. Ese arreglo inusual que duró tanto tiempo, 302 años, de repente desapareció. Ahora vamos al número 2, Kaliningrado. Es una parte de Rusia que está rodeada por otros países. Si miras el mapa de Europa, busca el mar Báltico. A su lado hay una pequeña franja de tierra entre Polonia y Lituania. Esa es Kaliningrado. Tiene una población de alrededor de 1 millón de personas y es la base de la flota del Báltico de Rusia. Pero hay un gran problema, no tiene conexión directa con la Rusia continental. Si quieres ir allí por tierra, tienes que pasar por 2 países, Lituania y Bielorrusia. Es un viaje de unos 350 kilómetros pasando por otros países. Así que solo con ver el mapa ya puedes notar que esto es realmente inusual. Y no solo es inusual, también es uno de los lugares más vigilados de Europa. Pero, ¿por qué se ve así? Su historia comenzó en 1255, se llamó Königsberg. Antes esto era el centro de los caballeros teutónicos, y con el tiempo se volvió importante, una ciudad importante de Prusia. En el siglo XIX ya era una ciudad alemana muy conocida, un puerto importante y un centro de cultura y conocimiento. Aquí también nació el filósofo Immanuel Kant. Pero con el paso del tiempo, todo cambió. Después de la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas soviéticas ocuparon la ciudad tras una intensa batalla en abril de 1945 y, bajo el Acuerdo de Potsdam, el lugar fue entregado a la Unión Soviética. Después de eso, la mayoría de los alemanes que vivían allí fueron expulsados. Y en 1946, el nombre de la ciudad fue cambiado a Kaliningrado. También se reemplazó a la población. Se trajeron rusos y bielorrusos para vivir allí. Los antiguos nombres de calles alemanas fueron cambiados. Muchos edificios fueron abandonados o demolidos. Y sobre la antigua ciudad alemana se construyó una ciudad soviética. Durante toda la Guerra Fría, Kaliningrado no era fácil de visitar. Estaba cerrada, no solo para los extranjeros, sino también para los propios ciudadanos de la Unión Soviética si no tenían un permiso especial, porque era una zona militar importante. Aquí tenía su base la flota del Báltico y estaba lleno de bases militares. Era como la punta de un arma de la Unión Soviética apuntando hacia Europa Occidental. Pero en 1991 cayó la Unión Soviética y aquí fue donde todo cambió. Los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, declararon su independencia. Con el tiempo se unieron a la OTAN. En 2004 Polonia también se unió. Y de repente la situación de Kaliningrado cambió por completo. Antes esto era el extremo occidental de un país enorme. Ahora es como si fuera una isla separada. El paso de Rusia hacia este territorio por tierra, que atraviesa Lituania, ahora está bajo el control de la OTAN. Eso significa que el lugar que solían usar ahora está en manos de su enemigo. Entonces, ¿qué hizo Rusia? Lo reforzaron aún más. Desplegaron misiles Iskander. Son misiles que pueden alcanzar casi 500 kilómetros y tienen la capacidad de llevar ojivas nucleares. También permaneció allí la flota del Báltico en el puerto de Baltijsk. Es el puerto más occidental de Rusia y el único puerto que no se congela en el Báltico. Según las agencias de inteligencia de Occidente,
Hay una alta probabilidad de que haya armas nucleares almacenadas en ese lugar. Pero Rusia no lo confirma ni lo niega. Por eso, hasta ahora, Kaliningrado es uno de los lugares más sensibles y más militarizados de Europa. En 2022, después del ataque de Rusia a Ucrania, ocurrió un cambio importante. Temporalmente, Lituania restringió el paso de mercancías hacia Kaliningrado, especialmente aquellos productos sancionados por la Unión Europea. Para Rusia, esto fue un gran problema. Lo calificaron como un acto de guerra. Más tarde se ajustaron las reglas y se permitió de nuevo parcialmente el paso. Pero lo que mostró claramente ese evento es que la posición de Kaliningrado es débil. Todo su suministro pasa por un país que es parte de la OTAN, un país con el que están en conflicto en la situación actual. Hay otro lugar que siempre tienen en mente los planificadores militares de la OTAN, es el corredor de Suwałki, una franja de tierra estrecha. Tiene solo unos 65 kilómetros de largo. Está entre Polonia y Lituania. De un lado, Kaliningrado, del otro, Bielorrusia, aliado de Rusia. Este es el único camino terrestre para conectar a los países bálticos con la OTAN. Si Rusia y Bielorrusia llegaran a controlar esto, podrían cortar la conexión de Estonia, Letonia y Lituania con las demás fuerzas de la OTAN, y desde Kaliningrado los misiles pueden alcanzar toda el área. Por eso, este es uno de los lugares más peligrosos donde podría comenzar un conflicto en Europa. Y todo esto es porque está separado de su propio país. Pero a pesar de eso, más de 1 millón de personas viven en Kaliningrado. Llevan una vida normal, trabajan, estudian, forman una familia. Antes era fácil para ellos cruzar a Polonia para ir de compras o ir a Lituania para viajar. Pero desde 2022 casi todo eso se detuvo. Ahora sus suministros suelen llegar solo por mar o por tren. El movimiento está controlado mientras pasan por Lituania, la ciudad que antes se llamaba la puerta de entrada de Rusia a Europa. Ahora parece un puesto aislado rodeado de países que no son sus aliados y conectado a Rusia por una ruta que no controla. Pero aún así, el lugar todavía lleva consigo su historia. En algunas partes de la ciudad, todavía se puede ver la antigua Königsberg, viejas iglesias, almacenes y las ruinas del antiguo castillo real. Junto a esto, los edificios de estilo soviético. Es como si dos mundos diferentes se mezclaran en un solo lugar. Immanuel Kant está enterrado en una catedral que se encuentra en una pequeña isla en el río de Kaliningrado. Pero ese lugar ya no parece una antigua ciudad alemana. Ya no es un sitio turístico. Los letreros de las calles ahora están en ruso. Y las personas que viven allí ahora casi no tienen conexión con la antigua historia del lugar, porque la mayoría de ellos llegaron solo después de que la vieja ciudad desapareció. En pocas palabras, es una ciudad construida sobre el antiguo lugar, y ahora está atrapada en una situación que ellos no eligieron. Una parte de Rusia que para llegar tienes que pasar por países que no son sus aliados. Y la situación se mantiene estable depende de lo que ocurra afuera, de conflictos que no pueden controlar ni de los que tampoco pueden escapar. Ahora vamos al número 1, Bärle-Hertog y Bärle-Nassau, un pueblo con muchas fronteras entre países. Son alrededor de 30. Si miras el mapa de los Países Bajos, hay un pequeño pueblo cerca de Amberes. Se llama Bärle, pero no es un pueblo normal, porque la frontera entre Bélgica y los Países Bajos no está en la orilla, está justo en el medio. Pasa por las calles, por las tiendas, por los restaurantes y en otros casos. Incluso pasa por dentro de las casas, por la sala, por el cuarto, hasta por la puerta. Aquí puedes cambiar de país varias veces en un solo minuto, incluso cuando solo caminas dentro del café. Y lo más curioso es que puedes ver la línea justo en el suelo. Hay marcas blancas en el suelo que muestran dónde termina Bélgica y dónde empieza los Países Bajos. Puedes ver esto en la calle, frente a las tiendas, incluso dentro de los restaurantes. En otros edificios, la línea divide la casa, y en Bärle hay una regla simple: donde esté orientada tu puerta, ese es tu país. Si tu puerta da hacia Bélgica, la casa es belga, aunque la mitad esté en Países Bajos. Hay una casa en Bärle-Hertog y Bärle-Nassau que tiene dos puertas principales, una belga y una holandesa. Eso significa que el dueño puede elegir en qué país despertarse cada día. Sí, así de diferente es. En los siglos XII y XIII, el lugar estaba dividido entre dos gobernantes, el duque de Brabante y los señores de Breda. La tierra del duque eventualmente se convirtió en parte de Bélgica, y la de Breda se convirtió en parte de los Países Bajos. El duque daba tierras a cambio de apoyo militar, pero en ese entonces no se usaban líneas rectas en los mapas.
no hacían líneas claras. Así era una colina aquí, una granja allá, un pequeño bosque, se iban pasando uno por uno. Por eso lo que pasó fue que las tierras quedaron como un rompecabezas, todo mezclado, desordenado. Y cuando Bélgica se independizó en 1831, intentaron arreglar la frontera entre los dos países, pero cuando llegaron a Barle, ya no pudieron arreglarlo. En vez de hacer una sola línea, dividieron la tierra una por una. Más de 5.700 terrenos fueron repartidos uno por uno. Y aún así, el problema no se resolvió de inmediato. Fue solo en 1995 cuando finalmente se resolvieron todas las disputas restantes. Pero la verdad es que, incluso antes de eso, la gente ya estaba acostumbrada. Hay dos ayuntamientos, uno en Bélgica y otro en los Países Bajos. Están cerca uno del otro, pero en diferentes países. Hay dos conjuntos de servicios de emergencia. Donde sea que esté el incendio, ahí va el cuerpo de bomberos, belga o neerlandés. Y si la casa está dividida, por ejemplo, la puerta principal es belga, pero la parte trasera es neerlandesa, a veces se discute quién tiene la responsabilidad. Hay dos sistemas escolares. Hay reglas diferentes para la construcción. Y antes, incluso el horario comercial era diferente. En un pequeño pueblo, dos países funcionan al mismo tiempo, debido a que las reglas son diferentes. Pasan cosas extrañas en Barle-Hertog y Barle-Nassau. Por ejemplo, en Bélgica, los restaurantes están abiertos por más tiempo. Así que cuando ya cierran en los Países Bajos, simplemente trasladan a los clientes. Solo unos pasos y pueden seguir comiendo. Siguen comiendo. Así de simple. Esto se volvió aún más extraño en 2020. Durante la pandemia, las reglas en Bélgica y los Países Bajos eran diferentes. En Bélgica, el uso de mascarilla era obligatorio. En los Países Bajos no lo era. Hay una galería de arte que literalmente está dividida por la frontera. Si entras por la puerta belga, tienes que usar mascarilla. Pero si caminas solo unos pasos hacia el lado holandés, ya puedes quitártela. En los cafés, los que están en los Países Bajos están cerrados, pero los que están en Bélgica están abiertos. Así que, aunque la gente esté cerca, siguen reglas diferentes. Pero a pesar de todo eso, el sistema funciona. Toda la zona tiene una población de unas 10.000 personas y la vida transcurre con normalidad. Muchos turistas vienen solo para ver esa sección tan peculiar. Para las personas que crecieron allí, esto es algo normal. Cruzar la frontera internacional para ir a la escuela es algo común. Solo se dan cuenta de que es algo inusual cuando ya han salido del lugar. Sí, hay un poco de tensión cuando juegan Bélgica y Países Bajos en el fútbol. Pero aparte de eso, las casi 30 fronteras entre países dentro del lugar parecen solo un diseño al que la gente le toma fotos. Hay otra cosa interesante. En el ayuntamiento las parejas pueden elegir en qué país. La sala de ceremonias está dividida exactamente por la frontera. El lado izquierdo es Bélgica, el derecho Países Bajos. Antes de decir sus votos, tienen que elegir en qué país se van a casar, y ahí se basarán los documentos legales. Suena chistoso, pero funciona, y la verdad es un buen ejemplo de cómo funcionan las fronteras cuando los países no hacen un gran problema de eso. Bélgica y Países Bajos son ambos miembros del área Schengen desde los años 90. Eso significa que no hay control de pasaportes entre ellos. También usan el mismo idioma, la comida es casi igual, y aunque el pueblo está dividido, el sentido de comunidad es el mismo. De hecho, Bélgica y Países Bajos incluso comparten algunas funciones gubernamentales en este lugar. Con el tiempo, el pueblo ha desarrollado su propio sistema. Cómo vivir en un solo lugar aunque estén involucrados dos países. Sin complicaciones, sin dramas, solo una convivencia sencilla. Y en vez de ver las fronteras como un problema, las hicieron interesantes. La convirtieron en una atracción. Ahora ya es un famoso destino turístico. Cada año hay visitantes de diferentes países que vienen solo para vivirlo. Es como pararte y estar pisando dos países al mismo tiempo. O comer en Bélgica pero pagar en los Países Bajos. O pararte en el umbral de una puerta que está entre dos sistemas legales diferentes. Simple pero único. Y si lo piensas con todos los problemas que pueden causar las líneas en el mapa, esto probablemente sea uno de los mejores resultados de una vieja disputa territorial.